Apenas había amanecido, fue muy rápido el juicio diurno ante el Sanedrín, fue un trámite exprés verdaderamente. Y mientras Judas iba camino a quitarse la vida, el proceso contra Jesús avanzaba sin pausa y tan rápido como era posible. En cuanto definieron los cargos por los que se lo acusaría ante Pilato para que éste lo ejecute, fueron de inmediato a su encuentro. Los evangelios nos dicen que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. De la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. No sé si lo habías notado alguna vez, pero Jesús no solía reunirse en los palacios con los poderosos. Es más, la primera vez en su vida que él entró a un palacio es justamente esta. Y no entra como visitante, sino como prisionero. Y en lo que leímos, qué detalle impresionante. Los judíos estaban asesinando a un inocente y eso no les traía mayor problema de conciencia ni mayores problemas legales. Pero como infringían un detalle de la ley ritual, ahí se preocupaban y por esta razón no entraban a la presencia de Pilato para no quedar impuros. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? No te olvides que Pilato era el procurador romano en Jerusalén, un hombre instruido en las artes de la guerra, pero también era experto en leyes romanas y estaba acostumbrado a impartir justicia. Esta mañana seguramente un poco molesto por la hora en la que venían a incomodarlo, ya que apenas había amanecido. Les hizo esta pregunta cuando se presentaron con el detenido. La verdad es que los sacerdotes no esperaban mucho cuestionamiento cuando presentaban a Jesús. Esperaban que el procurador simplemente confiara en su decisión y punto. Pero como no fue así, entonces le respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Claramente no querían abrir el debate, ¿te das cuenta? Simplemente trataron de exigirle que confiara en ellos. Te lo trajimos porque es un malhechor, ya lo juzgamos y lo condenamos también. Pilato no estaba con el mejor humor esa mañana y no se las hizo fácil. No conocía al reo, ni sentía ninguna simpatía por el condenado, pero estaba molesto con los sacerdotes. Por eso les respondió, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Pilato se los quiso sacar de encima, que lo traten bajo la ley judía y que no molesten con estas cosas. Pero los judíos le hicieron saber que deseaban la condena de muerte para ese hombre. Ahora Pilato entendió la gravedad de la situación. Querían que él lo ejecute, pero ¿quién era este hombre? ¿Y qué había hecho para enfurecer de esta manera a los judíos? ¿Sabés? Pilato no se llevaba muy bien con los líderes, pero bueno, por conveniencia, por política, le convenía tratar de llevarse con ellos de la mejor manera posible. Justamente por eso, tal vez Pilato empezó a simpatizar un poco con el detenido que había molestado tanto a los sacerdotes. Ahora, viendo los judíos que esto no sería tan sencillo, empezaron a explicar las acusaciones que justificaban la condena de muerte de Jesús. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que es el Cristo, un rey. Eligieron acusaciones que el gobernador no podía desoír. Estas acusaciones eran dignas de muerte para los romanos. Lo acusaban de promover la rebelión contra los impuestos para Roma y autoproclamarse rey. Esto era gravísimo, pero de los labios de estos personajes no le sonaban creíbles a Pilato. Él sabía que ellos odiaban a los romanos. ¿Por qué querrían matar a alguien que los combatía? No era creíble la acusación de parte de ellos. ¿Qué estarían tramando?
¿Quién sería este reo? Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Te das cuenta que Pilato no les cree? Ahora quiere dialogar con este personaje intrigante, Jesús. ¿Qué diría de sus acusadores? ¿Cómo se defendería de semejantes acusaciones? Pero Jesús, con una paz y serenidad que asombraba al romano, le contesta: ¿esto lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? Ni negó ni confirmó la acusación, ¿te das cuenta? Pero ¿acaso no tenía interés en defenderse para salvar su vida? ¿Acaso no se daba cuenta de que Pilato le estaba dando una oportunidad? Si podía defenderse bien ante Pilato, la condena judía sería inútil. Pero él no se defendió, solo le hizo esa pregunta. Pilato esperaba otra cosa y se asombró de que el reo no estuviese aprovechando la oportunidad. ¿Acaso soy judío?, le dijo Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Pilato quiere que el prisionero entienda que él no es su enemigo. El pueblo judío y sus líderes son quienes lo quieren condenar. Pilato está siendo juez en esta situación, pero Jesús no colabora para defenderse. Incluso, de alguna manera, le confirma su realeza, pero en un reino que a Roma no le preocupa. Y eso se lo explicó así. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. La lógica de Jesús era tremenda. Si fuera rey, como los judíos denunciaban, ¿dónde estaban sus seguidores? Es que su reino no era en Jerusalén, ni siquiera en este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Sabes que la serenidad, la paz y el aspecto de Jesús impresionaban a Pilato? Claramente, este no era un reo común. Nunca en su vida Pilato se había encontrado con alguien así. ¿Quién es este hombre?, volvía a preguntarse Pilato. ¿De qué verdad está hablando Jesús? Cada vez Pilato se convencía más de que todo esto era un circo y Jesús no era culpable de nada. Le estaba empezando a interesar dialogar con él ahora y le preguntó entonces: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad. Excelente pregunta. Lástima que no esperó la respuesta del Señor, pero ya estaba absolutamente convencido de su inocencia. Él no ejecutaría a alguien como Jesús. Así que al enfrentarse nuevamente con los acusadores, les dijo que rechazaba completamente las acusaciones y que su veredicto era que Jesús era completamente inocente. Con esto quiso dar por terminado el episodio. Se ve que no entendía que esta no era una situación común y que el mismo demonio estaba manejando a los sacerdotes, aunque pronto lo entendería. No había posibilidad de que el inocente evitara la ejecución. Inocente era una palabra inaceptable. Pilato debía condenar al detenido. No importaba si era inocente o si era culpable. Ellos insistían. Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y llegando hasta aquí. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas.
Insistían en fuertes acusaciones que involucraban a Jesús como un terrorista antirromano. Pero Pilato a esta altura no era engañado por estos hipócritas. No les creía nada. Pero por otro lado, necesitaba que Jesús desmienta y dé explicaciones en favor de su defensa para que él pudiera fallar en su favor. No quería darle el gusto a los sacerdotes. Por eso le dio la palabra al acusado y le dijo: ¿no vas a contestar? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Pilato quiso defender a Jesús, pero Jesús no quería ser defendido. Nunca en su vida se había encontrado con un caso semejante. ¿Cómo evitar la condena del acusado si éste no se defiende? Pilato se asombraba y, ¿sabes qué? Empezaba también a admirar a Jesús cada vez más. Sabía que las acusaciones eran falsas. Sabía que era inocente, pero no se defendía. El aspecto de Jesús lo conmovía. No había ni miedo ni resentimiento en su expresión. Tampoco se veía como una víctima. Más bien transmitía seguridad y serenidad. Pilato no podía condenarlo. Pero la presión de los líderes judíos era implacable. ¿Cómo salvar a Jesús y no crear entonces una revuelta en Jerusalén? Pilato dudaba. Así son las cosas. ¿Te das cuenta que cuanto más tratamos de conocer los pormenores de su condena, menos entendemos que ese proceso haya podido avanzar? Esta fue una oportunidad única para Pilato. Nunca antes en su vida y nunca después estuvo tan cerca de la verdad. Él, Pilato, era leal al rey más poderoso que conocía, el César. Pero esta mañana estaba ante el rey del universo, creador del cielo y de la tierra. Pilato estaba muy cerca de la salvación. Esta sería la mejor oportunidad de toda su vida. En el próximo video continuaremos profundizando y conociendo qué fue lo que pasó y por qué. Y te aseguro, si seguís este relato como me está pareciendo a mí también, no podrás evitar, con cada episodio, admirar más a Jesús. Dios nos bendiga.